maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida del torneo de candidatos 2013 entre los grandes maestros Magnus Carlsen y Alexander Grischuk. Así que bueno, vamos a empezar. Aquí las blancas juegan E4, las negras E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Como ustedes sabrán, aquí queda planteada la variante española, o también llamada Ruiz López. Aquí las negras juegan caballo F6. Una de las jugadas más populares en esta posición es A6, cuestionando el alfil de B5, y aquí las blancas suelen tener dos opciones. Una de ellas es jugar alfil A4, que es la línea principal, pero también pueden jugar alfil por C6, que sería la variante del cambio. Pero bueno, aquí las negras juegan caballo F6 y las blancas juegan D3. No es necesario defender el peón D4, por así decirlo, pero si nos enrocamos con blancas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas líneas donde el negro juega caballo por E4, y si bien con blancas recuperaremos el peón más adelante, tras caballo por E4 las negras están capturando un peón central, y esto puede facilitar su tarea de igualar en el futuro. Entonces las blancas, al jugar D3, conservan más piezas en el tablero, y en el futuro piensan jugar probablemente de la misma manera que lo hacen en la variante principal de la española. Las negras juegan alfil C5, y aquí parece que las negras están entregando el peón de E5, pero como podemos ver, aún no es posible tomar este peón, porque luego de alfil por C6, D por C6, aquí si capturamos el peón con blancas, las negras simplemente pueden jugar dama D4, que están atacando tanto el caballo de E5 como el peón de F2. Entonces aquí las negras estarían ganando material probablemente. Las blancas juegan C3 en su lugar. También podrían enrocarse. Creo que la única diferencia entre jugar C3 y enrocarse, que parece que da lo mismo, creo que quizás aquí las negras podrían jugar caballo D4, y de esta manera estarían cambiando un par de piezas menores. Entonces las blancas prefieren jugar C3 primero, y de esta manera evitar cualquier tipo de cambios con caballo D4. Y esto está bueno también porque al conservar más piezas en el tablero hay más chances de conseguir ventaja. Además, C3 es una jugada que las blancas siempre deben hacer, no solo para apoyar un futuro D4, sino que también el alfil de B5 tiene una vía de escape a C2 en caso de que sea necesario. Las negras se enrocan, y nuevamente aquí con blancas aún no es conveniente capturar el peón de E5, porque aquí las negras, por ejemplo, pueden jugar de esta manera y aquí seguir entregando material a cambio de una fuerte iniciativa, además de que las negras aquí tienen la ventaja de tener el par de alfiles, ¿no? que es algo muy fuerte. Hay muchísimo contrajuego aquí para las negras, y no creo que esto valga la pena por tan solo un peón. Entonces las blancas correctamente se enrocan antes de capturar cualquier material. Una vez que el rey está en seguridad, ya podremos considerar comer el peón de 5. Pero claro, las negras lo defienden jugando D6, y las blancas juegan H3, una jugada muy útil para evitar jugadas del tipo alfil G4 y o caballo G4, que son especialmente peligrosas, sobre todo cuando el alfil de las negras está en C5. Si comparamos esta posición con la española, ¿no? Donde las negras generalmente juegan el alfil E7, los caballos G4 no son tan molestos, pero ahora que el alfil se encuentra en esta diagonal,
tenemos que tener aún más cuidado con blancas. Las negras juegan A6, cuestionando a nuestro alfil, y es en esta posición donde por lo general las blancas suelen jugar alfil A4 y alfil C2, pero en esta oportunidad las blancas comen en C6. Es una decisión posicional, pero a veces también hay que tener en cuenta que cuando jugamos una jugada así, estamos entregando el par de alfiles, ¿no? Doblamos los peones de las negras, luego de B por C6, pero también estamos entregando el par de alfiles. Lo que se quiere decir con esto es que no es tan claro, ¿no? Y el par de alfiles debe ser respetado también. Pero luego de torre 1, lo que yo creo es que aquí el blanco, si logra cambiar muchas piezas, el final resultante va a ser mucho mejor para las blancas porque, nuevamente, ¿no?, la estructura de peones es muy favorable para nosotros. Torre 8. El propósito de torre 8 es que el D4 de las blancas no sea tan fuerte, porque en este caso habrá dos piezas atacando D4. Pero las blancas no tienen intenciones de jugar D4, sino de terminar su desarrollo y cambiar piezas. Y es aquí donde las negras toman una decisión que creo que es la más importante, ¿no?, de la partida, porque luego de esta jugada cambia totalmente el carácter de la posición. Las negras piensan, tienen el par de alfiles y lógicamente si uno tiene el par de alfiles, lo que quieren hacer es abrir la posición lo más que puedan. Si uno abre muchas líneas, el par de alfiles generalmente se hace cada vez más fuerte. Pero lo que pasa es que luego de D5, la estructura de peones de las negras será cada vez más débil. Yo creo que en lugar de D5 hubiese jugado A5. Si bien no es una gran mejora, creo que ahora con el alfil tenemos más opciones, ¿no?, más casillas para jugar y para decidir, ¿no? Y además ganamos algo de espacio en el flanco dama. Al jugar D5 estamos forzando mucho la posición y, como vamos a ver, el juego de Carlsen demuestra que quizás D5 no sea tan buena. Vamos a ver, ¿no? Aquí las negras, claro, se ven prácticamente obligadas a tomar en D5 de dama, ya que si toman de peón, en ese caso con blancas podemos simplemente tomar en E5 ganando un peón. Aquí las blancas juegan caballo B3. Básicamente queremos atacar el alfil, ¿no? Nuestra idea es cambiar piezas, pero también estamos defendiendo el peón de D3. Las negras juegan alfil F8. Intuyo que aquí las negras eligieron alfil F8 porque si juegan alfil B6 y o alfil A7, con blancas simplemente podemos seguir cambiando piezas jugando alfil E3. Además de que C4 y C5 se convierte en una gran posibilidad también. Desde F8 el alfil de las negras es más difícil de amenazar. Entonces alfil F8 tiene mucho sentido. Y las blancas siguen progresando en el flanco dama. Es muy buena idea situar nuestros peones en casillas claras, ya que de esta manera nuestro alfil de C1 va a ser un alfil bueno. Y las negras juegan dama D6. Sorprendentemente no tienen muchas casillas. Si la dama se dirige a cualquier otro lado, E6, D7 y D8, capturaremos el peón D5. Entonces las negras tienen que regresar a D6 y la dama sigue atada a la defensa del peón de E5. Fíjense cómo las blancas de a poco van terminando su desarrollo y además ahora la casilla C5 se convierte en una fuerte casilla, ¿no?, para nuestro caballo o nuestro alfil. Es por ello que aquí las negras juegan caballo D7. Simplemente jugamos D4 con blancas. Es muy claro todo, ¿no? Queremos y pretendemos cambiar piezas
para que al final sea muy favorable. Y además, al jugar D4, nos estamos deshaciendo de nuestra debilidad, que era el peón de D3. Y las negras, lógicamente, no quieren cambiar piezas en D4. Lo que quieren hacer es jugar E4 para cerrar un poco la posición, evitar los cambios, y probablemente se la tengan que jugar en el flanco rey de alguna manera, ya que tienen el par de alfiles y aquí las negras, como decíamos, dependen de algún ataque, ya que en el flanco dama a la larga deberían perder. Caballo D2, amenazando al peón D4. Aquí en lugar de F5 las negras intentan A5 primero, pero nosotros con blanca frenamos sus intenciones con A4. Además fijamos ya la debilidad del peón de A5, que no puede ser defendido por otros peones. F5 y C5. Tenemos ahora la casilla C4 disponible para nuestro caballo. Y aquí las negras deciden jugar dama G6. Era también interesante evaluar qué pasa si las negras juegan dama E6, porque de esta manera están impidiendo que nosotros juguemos caballo C4. Creo que aquí con blancas tenemos que insistir y jugar torre C1, ya preparando caballo C4 para la siguiente jugada. Y si las negras evitan nuevamente caballo C4, jugando algo como alfil A6, en este caso se cae el peón de A5. Aquí tenemos una partida muy cómoda y por sobre todo tenemos un sano peón de más. De todas maneras, creo que dama E6 será interesante porque está haciéndonos tardar un poco más, ¿no?, en jugar el plan. Pero también entiendo dama G6. Las negras se dan cuenta que esto es inevitable y quieren jugárselas en el flanco rey. Las blancas juegan caballo C4, caballo F6, y aquí una muy importante jugada de las blancas, alfil F4. Vamos a intentar entender por qué las blancas juegan alfil F4 y no otro tipo de jugadas que también son muy lógicas. ¿Qué pasa si por ejemplo capturamos en A5? Bueno, aquí las negras tienen mucho contrajuego a base de F4, atacando nuestro alfil, y luego tienen muchas líneas interesantes como por ejemplo alfil por H3, y tienen mucho contrajuego, ¿no?, sobre nuestro rey. También podríamos jugar caballo E5 con blancas, amenazando la dama de G6, y como vemos esta dama no tiene mucha escapatoria, está todo bajo control. Pero las negras aún así podrían sacrificar calidad, cerrar un poco la posición e intentar algún ataque sobre nuestro rey. Quizás con blancas estemos mejor, pero desde un punto de vista práctico no es tan fácil. Y al jugar alfil F4, básicamente seguimos creando amenazas. El peón de A5 lo podremos comer luego, pero la clave es que las negras no podrán jugar F4, por ende no podrán activar su alfil. O sea que alfil F4 es una jugada muy importante. Caballo D5 y dama D2. Nuevamente las blancas bloquean, ¿no?, la casilla F4 para que las negras no puedan activarse. Si jugáramos algo como alfil H2, en este caso F4 sería muy molesto nuevamente, ¿no? Entonces dama D2 tiene mucho más sentido. Alfil E6 juegan las negras, tratando de terminar su desarrollo, pero como decíamos, el peón de A5 se va a caer. Aquí las negras juegan torre EB8. Y esto, bueno, me recuerda un poco al gambito Benko o Volga, donde las negras intentan no crear contrajuego en el flanco dama, pero lo que pasa es que aquí tienen muchos peones débiles y a comparación del Volga no tienen tanta compensación, ¿no? Aquí las blancas simplemente juegan caballo 5. Después de calcular un poco, ¿no?, podemos ver que el peón de C6 también se va a caer y no es muy difícil, ¿no?, comerlo con blancas. Dama F6
Y bueno, aquí es otro momento interesante, ¿no? Donde con blancas podríamos cometer un gran error al jugar alfil G5, ¿no? Que parece atrapar la dama de las negras, pero tenemos esta jugada de desviación que ahora desconecta, por decirlo de alguna manera, nuestra dama y el alfil. Nuestra dama, por cierto, muy sobrecargada, defendiendo muchas cosas. Si alfil por E3, F4 estaría atrapando nuestro alfil. Y si comemos aquí, simplemente dama por G5, ganando una pieza. Si alfil por F6, intermedia. Y luego las negras siguen ganando una pieza. Es increíble como en ciertas posiciones hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Alfil H2, muy sólida jugada, saliendo de cualquier tipo de temas como vimos. La dama de 2 estaba un poco sobrecargada, así que alfil H2 es una jugada muy sólida y las negras nuevamente no pueden evitar caballo por C6. Es por ello que aquí las negras prefieren, por decirlo de alguna manera, morir de pie, ¿no? y crear algún contrajuego. Muy lógico por parte de las blancas jugar torre B1, ya que estamos intentando cambiar piezas porque tenemos más material, pero también al atacar la torre de B2 estamos atacando a la pieza más agresiva de las negras, ¿no? Que es la torre de B2. Las negras, por supuesto, no quieren cambiar muchas piezas. Y una simple jugada también, dama A6. Básicamente la dama viene a ayudar a la defensa. Y en muchas líneas tendremos torre E2 para deshacernos de la torre molesta de A2, ¿no? O sea que dama 6 es una jugada muy buena. E3, como decíamos, las negras tienen que crear contrajuego lo antes posible, como lo están haciendo ahora, ¿no? Con algunas amenazas, pero con la simple torre E2 defendemos la segunda fila, que es lo más peligroso, y con esto ya deberíamos ganar. Caballo por E3. Siguen algunas amenazas de las negras, pero con caballo F3 hacemos la desviación de la dama negra, dama G6, y aquí todavía hay que tener cuidado de no comer el caballo de E3, porque en este caso las negras nos hacen dama por G2 mate, sino que lo mejor que podemos hacer es seguir cambiando piezas. Cuantas más piezas cambiemos, más cerca vamos a estar de ganar. Alfil por A2, amenazando la torre, y también dama por G2 mate. Por eso jugamos torre B2. La torre es muy buena defensora en la segunda fila. Dama 5, ahora la dama vuelve a 1. Y ya al estar la dama cerca del rey no hay mucho ataque para las negras, que bueno, aquí continúan un par de jugadas más intentando atacar. Pero como vemos, con blancas con una simple defensa. Y ahora amenazamos el caballo también, que no tiene muchas casillas para escapar. Y aquí lo de alfil por F3, último detalle, comemos el caballo y no el alfil, ¿no? Porque si bien esto puede llegar a ser ganador también, vamos a tener que sortear algún que otro obstáculo. Mientras que si comemos el caballo de C2, no hay ningún mate, está todo muy bien defendido y el peón A va a coronar tranquilamente. Así que aquí las negras abandonan. Una gran performance de Carlsen. Creo que ha jugado muy bien, sobre todo contra un rival tan fuerte, ¿no?, como Grischuk. Creo que el punto crítico de la partida es cuando el negro juega D5, porque es aquí donde cambia totalmente la posición y las blancas, jugando con cuidado, cambiando piezas y aprovechando de su mejor estructura de peones, lograron capturar un peón de A5, luego el de C6, y mientras tanto se fueron defendiendo muy bien, parando todas las amenazas negras, y lograron convertir esta ventaja en el punto. Así que espero que hayan disfrutado este video y los veré en los próximos.